Bienvenidos. Hoy nos adentramos en uno de los momentos más dramáticos y a la vez decisivos de la historia, la caída de Fernando de Magallanes. Un instante que no solo cambió el destino de una expedición, sino que redibujó el mapa del mundo. Imaginen por un momento la escena. El explorador más audaz de su era, el hombre que había desafiado 2 océanos y encontrado el paso que conectaba el planeta, yace derrotado en la orilla de una isla que ni siquiera estaba en sus mapas. Su muerte fue un shock, un fracaso estrepitoso. Pero, ¿y si esa derrota fue, paradójicamente, la condición necesaria para un triunfo todavía mayor? Vamos a explorar esa idea. Oye, y antes de meternos de lleno en la historia, si este tipo de análisis os gusta, os animamos a que le deis a me gusta y os suscribáis. Y no os olvidéis de la campanita, que así no os perdéis nada de lo que está por venir. Vuestra participación es lo que nos ayuda a seguir adelante. Bueno, pues vamos allá. Nuestra historia arranca en la isla de Mactán, un lugar que se convertiría, sin saberlo, en la tumba de un gigante y a la vez en la cuna de una leyenda. Fue aquí donde Magallanes cometió una cadena de errores fatales, casi todos impulsados por una confianza que rozaba la soberbia. A ver, es súper importante entender que Magallanes no llegó a Filipinas en plan conquistador a sangre y fuego. Su estrategia principal era la diplomacia, usar la cruz como puente. Y de hecho, al principio le fue de maravilla. Consiguió forjar una alianza clave con el Raja Humabun de Cegú, quien se convirtió al cristianismo junto con todo su pueblo. La cosa, la verdad, pintaba muy bien. Pero claro, ese éxito inicial fue precisamente lo que sembró la semilla de su destrucción. El académico Zunzunegui lo llama soberbia mesiánica. ¿Qué significa esto? Pues que Magallanes, para demostrarle a su nuevo aliado Humabón el poder de su dios y de su rey, decidió meterse en una disputa local. Aceptó el desafío de someter a un jefe rebelde de una isla cercana, un tal Lapu-Lapu. Estaba absolutamente convencido de que su tecnología europea, las armaduras, las espadas de acero, los arcabuces, era sencillamente invencible. Y esa confianza ciega se refleja en la fuerza que se llevó. Ojo al dato, menos de 50 hombres, 49 para ser exactos. Una fuerza minúscula, casi simbólica. Con eso pretendía doblegar a un líder que se negaba a arrodillarse. Y ahora, la otra cara de la moneda. Al otro lado no había un puñado de rebeldes. Les esperaba un ejército de unos 1.500 guerreros locales. Hombres que conocían cada palmo del terreno, que luchaban por su hogar y que estaban liderados por un estratega formidable. La desproporción era sencillamente una locura. Es que Lapu-Lapu no era un simple cacique, era un genio táctico. Primero, atrajo a Magallanes a luchar con la marea baja. ¿Por qué? Brillante, porque así los barcos españoles con su potente artillería no podían acercarse a la orilla para dar apoyo. Sus hombres tuvieron que avanzar cientos de metros con el agua por la cintura, lentos, pesados, vulnerables. Segundo, dio una orden clave a sus guerreros: olvidaos de los torsos con armadura, atacad a las piernas, la única parte que llevaban desprotegida. Y tercero, convirtió la batalla en una guerra de desgaste total, aprovechando su superioridad numérica y el terreno para rodear y aniquilar al enemigo. En mitad de ese infierno, hay que reconocer que Magallanes demostró un valor personal innegable. Luchó hasta el final, cubriendo la retirada de los pocos que pudieron escapar. Murió como un caballero, sí, pero su muerte fue la consecuencia directa de un error estratégico garrafal. Subestimó a su oponente, despreció el terreno y confió ciegamente en una tecnología que la inteligencia de Lapu-Lapu dejó completamente inútil. La muerte del capitán general sumió a la expedición en la más absoluta desesperación. Parecía el final del viaje y de todo. Pero es justo aquí, en el punto más bajo, en la catástrofe, donde la historia da un giro de guión espectacular. La pregunta flotaba en el aire entre los supervivientes, conmocionados y aterrorizados. ¿Y ahora qué? ¿Se había acabado todo? Estaban diezmados, sin líder, a miles de kilómetros de casa y en territorio hostil. La lógica, el sentido común, dictaba una sola cosa: intentar volver por el mismo camino y admitir el fracaso. Y aquí es donde entra un concepto fascinante del pensador Marcelo Guyot: la insubordinación fundante. Suena complicado, pero la idea es muy potente. Con la muerte de Magallanes no solo desaparece el líder. Lo que muere es su plan, su visión de crear alianzas y una base en Oriente. El proyecto había muerto con él en Mactán. Esta crisis total obligó a los supervivientes a romper con todo, a insubordinarse contra un plan fallido. Y de esa ruptura nació uno nuevo, mucho más ambicioso. Este cambio de mando lo transformó todo. La misión de Magallanes se había desviado hacia la conquista, la política, la gloria personal. Pero Elcano, elegido como nuevo líder, devolvió la expedición a su esencia, la pura navegación. El objetivo ya no era someter a nadie, era sobrevivir. Y para ello tomó la decisión más radical y valiente de todas:
En lugar de regresar por el camino conocido hacia el este, apostó por seguir siempre hacia el oeste, hacia lo desconocido, para intentar dar la primera vuelta al mundo. Y esta es la tesis central de todo este análisis. Es más que probable que si Magallanes hubiera sobrevivido, se habría quedado en Filipinas para consolidar su poder o habría regresado por la ruta del Pacífico que ya conocía. Su muerte, por trágica que fuera, fue la condición indispensable para liberar a la expedición de ese plan original y permitir que el genio navegante del Cano la convirtiera en la mayor hazaña marítima de la historia. La batalla de Mactán no fue una simple escaramuza en una playa lejana. No, fue el acto fundacional de dos relatos nacionales y el comienzo de una relación complejísima que iba a moldear la geopolítica del Pacífico durante siglos. La dualidad de este legado es fascinante. Para Filipinas, Lapu-Lapu es, con toda la razón del mundo, su primer héroe nacional, el símbolo de la resistencia frente al invasor. Su victoria es un pilar de su identidad. Para el mundo hispánico, Magallanes es el pionero, el mártir que abrió el Pacífico al resto del mundo. Y lo increíble es que ambas visiones son válidas y coexisten, definiendo el inicio de una historia compartida, aunque naciera de un enfrentamiento. Y como bien analiza el historiador Patricio Lons, este primer encuentro tan violento no fue el final, sino el principio. A diferencia de otros modelos coloniales, Filipinas se constituyó como una capitanía general, es decir, como una provincia de ultramar. Esto dio pie a una relación de 300 años que generó una fusión cultural única, un mestizaje profundo, que hoy vemos en los millones de apellidos hispanos, en la fe católica mayoritaria de los filipinos y en las muchísimas palabras españolas que salpican su idioma. Al final, la historia nos deja con una paradoja potentísima. El hombre que soñó con abrir una nueva ruta hacia las especias murió ahogado en el barro de una playa remota, víctima de su propia soberbia. Pero su caída fue el sacrificio que permitió a otro hombre, Juan Sebastián Elcano, tomar el timón y hacer algo que ni el propio Magallanes había concebido como objetivo principal, cerrar el círculo y demostrar por fin que el mundo era uno. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido La Caída de Magallanes.